¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy, como cada final de mes, ahora ya nos está tocando al inicio del mes, ¿no? Al final del mes de repente nos desacomodamos, pero vamos llevando ahí una secuencia semanal en donde aquí en su canal vamos a responder las preguntas abiertas que nos hace nuestro auditorio. Y cada vez con mucho gusto puedo ver que cada vez hay más preguntas y más likes en las preguntas que ustedes van encontrando de mayor interés. Por ahí constantemente veo que hacen preguntas, por ejemplo, sobre algunos temas. Esta vez fue, por ejemplo, del suicidio, en donde me piden que hable de este tema, ¿no? Desde un punto de vista psicoanalítico. Y déjeme le digo que yo con mucho gusto intento responder las preguntas que nos vayan poniendo ahí, pero le aseguro que más de una vez se va a encontrar con que ya hay un video en donde estuve hablando 40 minutos del tema. Porque ya tenemos un montón de videos, ya llevamos un buen rato haciendo esto, ¿no? Ya llevamos, que me parece, poco más de 2 años haciendo estos videos para usted. Entonces, si le gusta el contenido del canal y usted está viendo y dice, ay, qué ganas me darían de que hablaran de tal cosa, dele una revisada, le aseguro que va a encontrar videos que van a ser de su agrado. Y vamos a comenzar con las preguntas que ahora están muy buenas. Bueno, siempre digo que están muy buenas porque la verdad es que son preguntas muy, muy interesantes. Nos dice Laura, primero que nada, ¿por qué algunos profesionales de la salud consideran el psicoanálisis como una pseudociencia? Soy gran admiradora de su contenido. Muchas gracias, Laura. Pues, ¿cómo que por qué? Pues por ignorantes, Laura. Por ignorantes. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis nunca se va promocionando como una ciencia empírica, ¿no? Y esto resulta ser como una manera de atacar cierto tipo de pensamientos, ciertas teorías, ¿no? Que encontramos a veces incómodas o que simplemente no nos gustan, ¿no? Y intentamos demeritar. Es una pseudociencia. Una pseudociencia, nos podríamos encontrar una lista larga de todas estas en donde se nos va diciendo que tomemos cloro, que se nos va diciendo que tomemos diluidos de no sé qué cosas y que se están falseando los resultados de supuestos estudios. Eso es lo que se puede considerar como una pseudociencia. Por ejemplo, la frenología, ¿no? Que dependiendo de los bultos que tengamos en la cabeza, entonces se puede decir nuestra personalidad o nuestra propensión a ser algún tipo de psicópata o de criminal. Esas son cosas que en su momento se creyeron, que se intentó tener un fundamento, se intentaron establecer como una ciencia y fracasaron, ¿no? Y hay todavía personas que siguen sosteniendo que estas son ideas relevantes. La cuestión del psicoanálisis nunca se ha buscado ser una ciencia empírica. ¿Qué quiere decir esto? Algo que siga el método científico como uno está acostumbrado a verlo en esta idea de lo científico, ¿no? No quiere decir que no haya ciencia en el psicoanálisis. Ojo con esto. Simplemente que no es una ciencia de lo empírico. No es algo que se pueda encontrar una justificación de una hipótesis, por ejemplo, a través de la repetición de un experimento. No es eso lo que se busca en el psicoanálisis. En el psicoanálisis es más bien una cuestión hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de los sucesos, de la historia, histórico hermenéutico, podríamos decir. Nos vamos a empezar a sacar unos términos así como medio raros acá, ¿no? Ya de seminario, pero hay que entenderlo de esta manera. El psicoanálisis nace como un cuerpo de conocimiento, ¿no? Un marco teórico con el cual se puede interpretar el sufrimiento del ser humano y se presta también como una técnica psicoterapéutica para abordar el sufrimiento del otro. No como una ciencia exacta. Aquí nadie en un consultorio de psicoanálisis, nadie le va a vender una certeza. No le va a decir, sí, usted aquí en 5 sesiones se va como nuevo con su paquete cure, ¿no? En 12 sesiones resolvemos este duelo. En ningún lado, ¿no? En ningún momento. Y si le dicen lo contrario, si llega con alguien y ve por ahí sus títulos o se lo presentaron de esa manera y le dice eso, tenga por seguro que lo están fraudeando, ¿no? Es una cuestión totalmente falsa. Acá lo que se busca es entender y reinterpretar la historia de las personas, interpretar todos esos sucesos que trajeron algo traumático y de esa manera encontrar un camino distinto, darle un sentido al sufrimiento que vamos teniendo. Entonces, ¿por qué se ataca como una pseudociencia? Pues por ignorantes, porque no saben ni siquiera de lo que se trata el psicoanálisis, ¿no? Es este aspecto. En ningún momento tiene que ver con una cuestión empírica y es una cuestión muy triste, fíjese, porque es como un cierto requerimiento para entrar en los sistemas de salud como psicoterapeuta. Por ejemplo, en los Estados Unidos esto pasa muchísimo y también se va evidenciando el tipo de respuesta que se tiene de ciertas psicoterapias allá, ¿no? Pero para entrar en el sistema de salud uno tiene que estar formado en algún tipo de psicoterapia que entregue resultados medibles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no?
la persona dejó de llorar, antes lloraba 10 veces al día y ahora llora 5 veces al día, palomita, ¿no? Estamos haciendo algo bien, estamos reorganizando el comportamiento de esta persona, que eso tiene que ver más con una cuestión cognitivo-conductual, pero los criterios que se van teniendo de mejora, pues realmente son bastante, no, así como nublosos, ¿no? Así como raros, porque ¿qué tendría que ver llorar con no llorar, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber una persona que esté pasando por un duelo y no derramar una sola lágrima, ¿no? O la persona se está reportando que se siente más tranquila. ¿Qué es eso? ¿Qué es tranquila? O más feliz, ¿no? Y se entiende cuál es la necesidad de esto, ¿no? Porque por supuesto que no nos vamos a aventar con toda la bola de personas vestidos de chamanes que están intentando curar nuestra alma, ¿no? Porque pues efectivamente eso es lo que vemos como el revés, ¿no? Vemos este tipo de tratamientos en donde se nos pide que hagamos ciertas cosas, donde se nos dan instrucciones de cómo deberíamos de organizar nuestra vida, nuestro tiempo, para tener ciertos resultados, y pareciera que eso es lo bueno, y lo malo es toda esta cuestión chamanística, ¿no? En donde definitivamente que tampoco entra el psicoanálisis, porque no va por ese lado. Pero como no se va teniendo un fundamento dentro de la estadística, ¿no? Como no hay este tipo de estudios alrededor de la práctica que nosotros hacemos, y que déjeme le platico, que aún dentro de las asociaciones psicoanalíticas, hablar de estadísticas o hablar de este tipo de comprobaciones alrededor de la psicoterapia es algo súper mal visto, y a mí me parece realmente absurdo, ¿no? Porque siempre he pensado, le voy a confesar, que si pudiéramos medir todos los factores que van alrededor de nuestro comportamiento y que van alrededor de nuestro sufrimiento, y sobre de eso hiciéramos una comprobación del método psicoanalítico, saldría con 10 y palomita. El problema es eso, la complejidad de esto. ¿Qué es lo que se está midiendo? Por ejemplo, le platico un poquito. Dentro de un tratamiento psicoanalítico es esperado, es hasta un reflejo de respuesta positiva al tratamiento, que la persona empiece a sentir más ansiedad. ¿Cómo? ¿No? O sea, y uno puede decir, ay, pero ¿por qué yo no voy a ir a psicoterapia para sentirme ansioso? No. El asunto es que la ansiedad resulta ser una respuesta ante ciertos movimientos psíquicos. Y hay de ansiedades a ansiedades, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos con ansiedad de querer salir, de querer encontrarnos con las personas, de sentirse solo, esa es una ansiedad que no es mala de por sí. La ansiedad maligna, si la quisiéramos poner, es esa ansiedad descolocada, ¿no? Flotante, donde nada más siento que me voy a morir y siento que algo va a pasar terrible y no me pasa nada, y esto me empieza a llevarme a ponerme nerviosísimo en todos momentos y a no querer salir a la calle. Esa es la ansiedad que deberíamos de estar evitando hasta cierto punto. Pero este otro tipo de ansiedad, que también es ansiedad, es algo positivo dentro de un tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo un movimiento de la energía libidinal de la persona, en donde su deseo se está reconduciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí si ponemos en una prueba? La persona se está sintiendo más o menos ansiosa después de 3 meses de tratamiento, ¿no? Pues evidentemente que se va a sentir más ansiosa la persona, pero es algo esperado. Entonces, depende de cómo se vayan haciendo esas mediciones, es el resultado que vamos a reflejar, ¿no? Es algo que se puede falsear de una manera, pues, realmente como muy práctica para ciertas cosas, ¿no? Porque decimos, bueno, pues es que si les estamos diciendo a las personas, le voy a dar un ejemplo real, no es que me lo estoy inventando. Si les estamos diciendo a las personas que quiten todas las fotos de sus difuntos, que limpien su casa, que se cambien de trabajo, que dejen de mencionar a esta persona, nos hemos dado cuenta que después de 2 meses la persona ya no menciona tanto a la persona difunta, ¿no? Esto va trayendo un resultado importante. Y nótese, para que sea un resultado positivo dentro de la estadística, hay un límite de confiabilidad, ¿no? No quiere decir que es el 100% de las personas. Esto es otra cosa interesante de hablar sobre la ciencia. Nada de lo científico, ni aún lo empírico, ni aún los medicamentos que nosotros nos tomamos, tienen un 100% de efectividad. El límite de confiabilidad que se va manejando es entre el 70 y el 80%. Entonces, dése cuenta, ¿no? ¿Por qué es que se necesitan tomar segundas opiniones de los médicos? ¿Por qué es que el medicamento que yo me estoy tomando no me funcionó igual que a mi vecino? Porque no hay ese nivel de confiabilidad en nada, ¿no? Ahora imagínense en una cuestión psicoterapéutica, ¿no? Podríamos decir, sí, claro, las personas dejaron de hablar de los difuntos, ¿no? Y por lo tanto pueden estar presentando un mejor resultado en su terapia. ¿En qué nos estamos basando? En que ya no están hablando del muerto. Eso los está haciendo vivir mejor, eso los ha llevado a un mejor camino, ¿no? Realmente es algo imposible de medir. Y cuando lo queremos medir, pues nos salen las cosas todas chuecas o sesgadas dependiendo de lo que nosotros queramos leer de esos resultados. Entonces, no se quede tanto con esa idea sobre lo científico, ¿no? Como si fuera lo único, lo matemático, lo que se repite, porque en la cuestión de la psicología no hay forma, ¿no? Realmente no hay forma. Vamos a ver,
¿Qué otras preguntas tenemos? Porque fíjese, y es una pregunta buena, ¿no? Porque igual uno puede decir, qué ofensivo, ¿cómo dijo una pseudociencia? Hay que entender las cosas, ¿no? De una manera más profunda. Nos dice Angie, ¿cuáles son las creencias limitantes más comunes que nos enseñan nuestros padres y cómo superarlas? Ay, Angie, a riesgo de perder suscriptores, cualquier creencia que tenga que ver con un pensamiento mágico que se nos infunda desde nuestra infancia nos va a fastidiar increíblemente nuestro desarrollo. Y sí, religión, estoy hablando de ti también, ¿no? Pero desde todas estas ideas de que por ejemplo, se nos puede decir desde niños que si nosotros nos portamos mal, uno de nuestros padres puede llegar a enfermar, ¿no? Es que me vas a hacer que me muera un día de estos, de un infarto, de los sustos que me sacas. Ese tipo de cosas no es un pensamiento mágico porque nadie se muere de eso, ¿no? Pues imagínese la mortandad de personas que habría realmente. Y también todo lo que tiene que ver con este pensamiento mágico, que siempre hay una discusión ahí alrededor de esto, ¿no? Y aún con otros profesionales son estas luchas intelectuales muy enriquecedoras que uno puede tener, ¿no? En donde, por un lado, podríamos pensar que este tipo de pensamiento mágico, estas creencias sobre lo religioso, ayudan a las personas, ¿no? Uno podría decir, claro, que ayudan a las personas. ¿Por qué? Pues porque les están enseñando sobre moral, ¿no? Les están enseñando, por ejemplo, sobre respetar al prójimo, les están dando una expectativa de que ser bueno tiene una recompensa. Pero ahí otra vez nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Para quién resulta eso útil, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que, por ejemplo, a una población con escasísimos recursos le llevamos la religión y les decimos que no deben de robar a nadie y que no deben de hacer nada en contra del prójimo, mientras los mantenemos sumidos en la pobreza, pues nos va a resultar bastante práctico enseñarles religión, ¿no cree? Vamos a evitar cualquier insubordinación, vamos a evitar cualquier revolución alrededor de eso. ¿Por qué? Porque está la idea de que a este mundo se llega a sufrir. Fíjese nada más en lo pernicioso que resulta esto, ¿no? Y esto mismo, no necesitamos ir a colonizar a nadie y enseñarle que lo que está haciendo es un pecado y atenta contra su vida eterna, ¿no? Lo vamos a ver todos los días en la casa, ¿no? Con los padres. Porque ¿qué es lo de la religión que se nos está enseñando, ¿no? Porque también es como dar un brochazo muy amplio y decir todas las religiones, ¿no? Todo lo religioso. Pero tristemente lo religioso que se nos va mostrando, la mayoría de las cosas en las casas, dentro de la casa, es la culpa. Es a vivir con culpa, es a vivir sobre el pecado, a pensar que nuestros deseos carnales están mal, ¿no? Que es algo sucio, que es algo que no deberíamos de hablar. Y esto solamente va emperrando la cuestión de la represión, que todos vamos a vivir, que todos necesitamos vivir por estar inmersos en la cultura. Entonces, esto es algo que me parece personalmente muy dañoso, muy dañoso, ¿no? Otra cosa que podríamos encontrar que es súper destructiva es esta idea babosa, ¿no? De repente que empieza de que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos. No se sabe la manera tan fácil de fastidiarle a alguien la vida con eso, porque no es cierto, ¿no? Realmente no es cierto. Hay muchísimos factores a nuestro alrededor que nos van a estar obstaculizando nuestro desarrollo, nos van a estar obstaculizando nuestras metas. ¿Por qué? Porque adivinen, todos queremos lo mismo a veces, ¿no? Y solamente uno se lo puede llevar. Solamente uno se puede llevar el empleo. Solamente uno puede tener esa beca. Solamente uno puede tener esa pareja. No es cierto. No es cierto que lo que nosotros nos propongamos vamos a hacer. No. Fíjese cómo esto se puede vender de dos maneras, ¿no? Por un lado es empuja lo más que puedas, ¿no? Descubre tus límites, sería la manera como más saludable de hablar de esto, ¿no? No de que nada es imposible, sino descubre tus propios límites. Porque va a llegar un punto en el que nos vamos a topar con una pared y vamos a intentar brincar eso, vamos a intentar esforzarnos más. Tarde o temprano vamos a descubrir si realmente era una pared o si realmente nosotros podíamos ir más allá de eso. Pero la realidad es que no todo se puede, no todo se soluciona, ¿no? No las cosas pasan por un sentido siempre. Es otra vez un pensamiento mágico que vendría de la mano con lo que les estaba diciendo al principio. Cualquier cosa que se nos vaya dogmatizando en nuestra educación que no tenga que ver con la realidad, nos va a fastidiar en nuestro desarrollo. Y es una opinión muy personal. Estoy intentando fundamentar por qué, ¿no? Porque ya de por sí tenemos muchísimas razones para estar angustiados, muchísimas razones para estar tristes, para deprimirnos, para enfermarnos, como para aparte estarle poniendo betún de cosas mágicas. No, eso me parece que son unas de las dos principales cosas más terribles que nos pueden llegar a fastidiar, ¿no? Las creencias limitantes. Creencias limitantes es pensar que no tenemos límites. Esa es una creencia limitante.
Nos dice Real Gavimon, ¿qué tal? El nombrazo, ¿no? Todos deberíamos saber algo de psicología para ser buenos padres. Si es nuestro deseo, ¿cómo podemos prepararnos para ser buenos creadores? Muchas gracias, admiro el trabajo del canal. Muchas gracias, Real Gavimon. No quiere decir que tengamos que saber algo de psicología para ser buenos padres. Realmente lo que nos vuelve buenos padres es tener deseo de ser padres y tener deseo sobre otras cosas que no sea ser padres. Eso es como lo fundamental. No importa si usted no está instruido, si no ha acabado la primaria ni la secundaria. Mientras usted tenga un deseo de sus hijos y tenga deseo de otra cosa que no sean sus hijos igual de fuerte, vamos bien. Ahí no hay problema con eso. No hace daño saber un poquito de desarrollo del niño. Esto es algo que muchas personas se ponen a buscar como escuela para padres, nada más que tristemente todas esas escuelas para padres que vamos viendo giran alrededor de los valores que les deberíamos de infundir a los hijos y la honestidad. Y les soy sincero, eso no se aprende en la escuela, eso se mama, como decimos acá vulgarmente en mi pueblo. Eso es algo que se enseña con el ejemplo, no porque vayamos a clases de que les debemos enseñar honestidad a nuestros hijos. Pero lo que sí deberíamos de saber es cuáles son las etapas de desarrollo de nuestro infante. ¿Por qué? Porque si de repente lo vemos que camina medio chueco y nosotros decimos, mira qué graciosito, y realmente lo que estamos viendo es que el niño tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Y no lo atendemos a tiempo, o que tiene una disparidad en su capacidad intelectual. Si eso lo vemos cuando son pequeñitos y le ponemos atención, es algo que se supera la mayoría de las veces, ¿no? Es algo que nosotros podemos ayudar al niño a crecer mejor. Y eso sí, muchas veces vamos cayendo en la ignorancia, ¿no? Decir, ay, mira, es medio burrito. No, no es medio burrito, no es normal que no sepa hablar todavía después de tanto tiempo. No es normal que no camine bien. Vaya con un médico, revíselo, ¿no? Nada de esas cosas. Y para eso sí deberíamos de aprender un poquito, ¿no? Deberíamos de comprarnos un manualito de desarrollo del niño, ¿no? También alrededor de digamos, como del desarrollo emocional del niño, es mucho más complicado, ¿no? Porque, pues, ¿qué vamos a decir, no? No duerma con su niño lo más de lo necesario, ¿no? Cuando el niño pueda mantenerse solo en su cama, déjelo en otro lado. Son cosas que tal vez van otra vez como si fuera algún conocimiento oculto, pero fíjese con lo que empecé. Mientras usted tenga deseo alrededor de ser padre, ¿no? De sus hijos, y tenga deseo de otra cosa, aparte de eso, todo va bien. ¿Por qué? Porque todos los problemas empiezan a nacer alrededor de toda mi vida, gira alrededor de mis hijos, entonces todas mis ansiedades y todos mis deseos y todas mis expectativas están puestas en ellos, ya los fastidiamos y ya nos fastidiamos el resto de nuestro tiempo con ellos, ¿no? Cuando es algo que es sumamente importante para nosotros, pero que también tenemos nuestro deseo dirigido a nuestra pareja, a nuestro trabajo, a nuestro desarrollo personal, vamos a poder separarnos, que es uno de los pasos más importantes para que se desarrolle uno como persona, para los niños. Que los padres den ese espacio para que el niño surja es una de las cosas más importantes y eso no se aprende. Eso tiene que ver con la dinámica de nuestro deseo, ¿no? Sin embargo, no está nada mal aprender un poquito de desarrollo del niño. Y aparte es bien interesante, la verdad. Vamos a ver. Nos dice Colette. ¿Por qué se suele tener conflictos con la familia política? Es decir, porque hay familias que suelen entrometerse en las relaciones de pareja de los hijos sin importarles si ejercen maltrato psicológico hacia la pareja del hijo o hija. ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto para minorar tales problemas o lo mejor es terminar con la relación? Saludos, Colette. Una vez más, lo mejor es hacer distancia con este tipo de cosas. ¿Por qué resulta que con esa familia tenemos más problemas? Pues porque es una tribu distinta que nosotros, ¿no? Digamos que nosotros nos queremos casar con alguien, pero no nos queríamos emparentar con el resto de su familia, ¿no? A la persona que queremos es a esa, ¿no? Eso no quiere decir que a mi suegra yo la haya elegido, a quien elegí fue a mi pareja. Tampoco elegí a mis cuñados, ¿verdad? No es gente ni siquiera que tendría que caernos bien por algo. Simplemente hay que entender que hay un espacio para cada uno, ¿no? Y que sí, vamos a tener que convivir, pero que no necesitamos ser amigos, que no necesitamos volvernos hermanos todos. La relación es con la pareja. El problema surge también cuando la pareja quiere que nos unamos a su familia de esa manera. O sea, realmente no es que quiera que se haga un nuevo núcleo familiar, sino que nosotros nos añadamos a su núcleo familiar. Ese es el gran problema, ¿no? Y esto es una cosa muy triste porque realmente nos deja cortos en nuestra búsqueda. No acabamos de entender que si encontramos nosotros una pareja, ahora nosotros somos ese núcleo familiar y los demás salen sobrando, ¿no? Nosotros somos los importantes. Si empezamos a tener hijos, ¿dónde vamos a pasar la Navidad? En nuestra casa, ¿no? Posiblemente vamos a ir a visitar a uno o a otro, pero el lugar central es nuestro hogar, nuestra casa, la que nosotros hicimos, no la de alguien más, ¿no? Vamos a seguir conviviendo, pero creo que ese sería el principal de los problemas, que nos estamos metiendo en otra tribu que nosotros no elegimos, ¿no? Que nosotros no tendríamos por qué caerles bien ni por qué caernos bien ellos a nosotros,
y empezamos a forzar las cosas. Empezamos a querer hacer las cosas como a la fuerza. Y dicen por ahí que a fuerza ni los zapatos entran. Ahora ando filoso con los dichos, ¿eh? Tenemos una última pregunta para el día de hoy. Ya estoy viendo que tenemos por ahí el tiempo encima. Nos pregunta Moni: ¿qué edad es la más recomendable para iniciar terapia? Uno como madre muchas veces hace lo imposible para no hacerlo. Siente que uno ha fallado, pero se va acumulando en los hijos el malestar y hasta que ya no pueden más y manifiestan actitudes, se lesionan. Es cuando uno siente que falló. Ya mi hija tiene 22 años, está mucho mejor. El psicoanálisis ha sido lo que le ayudó de verdad. Por eso mi pregunta, gracias José Luis, me encanta tu programa, un saludo, muchas gracias Moni. ¿Cuál es la mejor edad? Le voy a sacar un brevario cultural de la edad del psicoanálisis. En los tiempos de Freud se decía que si usted ya tenía 50 años ya no tendría para qué ir a psicoterapia. Ya estaba tan cristalizada su personalidad que no había sentido en empezar un proceso terapéutico. Eso fue hace ya más de 100 años. No se espante, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la expectativa de vida era muy diferente y el estilo de vida era sumamente distinto al que tenemos ahorita. ¿Cuál es la mejor edad para empezar a asistir a psicoterapia? Cuando usted siente el deseo de ir a psicoterapia. No podríamos poner ahí un rango específico, ¿no? Hay personas que ya, por ejemplo, muy pasadas de la tercera edad, que ya hasta deberíamos de tener otro término, ¿no? Como si nada más hubiera primera, segunda y tercera. Porque pues, a la tercera se entra a los 60 años, pero hay personas que siguen a los 90 años haciendo muchas cosas en su vida y es como que no es lo mismo una persona de 60 que una de 90, ¿no? Digamos que lo mejor, ¿no? Si me tuvieras que sacar una respuesta así como a tirabuzón de cuál es la edad como más óptima, es sobre los 20 y los 30 y tantos años, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo? Entonces a los 40 ya no. No porque no sea un buen momento. Por eso es que comencé diciéndole cuando usted siente el deseo de ir a psicoterapia. Porque mientras usted tenga el deseo de asistir a psicoterapia, está la fuerza que va a empujar el cambio dentro de un proceso psicoterapéutico. Pero en ese tiempo, ¿no? Si andamos 20añeros, 30añeros todavía, ¿no? Hay mucha más plasticidad en nuestro comportamiento que a los 40 y 50, que era lo que se refería a Sigmund Freud, ¿no? No porque ya no tengamos remedio, pero son tratamientos largos que hay muchas veces que las personas de cierta edad ya no quieren tomar, ¿no? Y que lo encuentran increíblemente tedioso. Otra vez, no quiere decir que si ya nos pasamos de esa edad ya no tendríamos que ir. Cuando usted siente el deseo es el mejor momento de ir. Pero por la plasticidad, si tenemos la oportunidad, en lugar de aplazarlo hasta que ya igual y yo empiezo a ir a psicoterapia ya cuando me retire, ya cuando tenga tiempo, no, por favor, no se haga eso, ¿no? O sea, vaya ahorita. Si ahorita tiene ganas, vaya ahorita. Hágase el tiempo, no se espere hasta que ya pasen otros 20 años de sufrir. Y esto es justamente por la plasticidad, por la capacidad que tenemos. Imagínense una persona, podríamos pensar, de 80 años, ¿no? Es que, pues estoy solo, todos mis familiares han muerto, todos mis amigos están muertos y estoy sumido en una depresión, ¿no? Por supuesto que esa persona puede hacer un camino diferente, pero fíjese lo complicado que lo va a tener una persona en donde ya ha vivido de esa manera durante tanto tiempo y sus posibilidades de socializar se han visto reducidas también por su capacidad física y por el tipo de lugares que frecuenta, en contraste de una persona que tenga 25 a 35 años, ¿no? Es muy distinto, es más fácil en sí. Por ahí está esa idea de que hay pacientes más fáciles o más difíciles dependiendo de la edad también, pero una vez más, se lo repito y con esto terminamos. En el momento en el que usted siente el deseo de asistir a psicoterapia, vaya a psicoterapia. No importa su edad, no importa el momento de su vida que esté cursando, le aseguro que le espera una sorpresa, porque siempre podemos estar mejor. Muy bien, pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar el video, se nos alargó, estos videos siempre se nos van un poquito más largos, pero me he dado cuenta que ustedes lo disfrutan, yo también disfruto hacer estos videos para usted. Me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.